¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. No es la charlita que tenemos cotidianamente, pero bueno, es un videíto de sábado cerca del mediodía, cuando ya terminé de realizar algunas tareas en los domicilios. Dado que bueno, ayer fue feriado, generalmente trabajo los feriados, pero cuando me toca estar con mis hijas, relego las tareas para el día siguiente. Eso es así, tenía que hacer un par de armados de mochila de baño, un par de service, dado que bueno, venían con problemas, una que no cargaba, la otra que no descargaba, bueno, en fin. Popurrí de service se podría haber llamado. La cosa es que arranqué a las 9 de la mañana y son 12 menos 20 y ya terminé mis tareas. Hay contenido de eso, lo tengo que subir. Lo que pasa es que van a ver siempre lo mismo, o reemplazando una válvula de carga, o sacando la mochila y reemplazando una boya de descarga de las tipo flapper. Bueno, todos conocen cómo funciona una mochila de baño. No tengo que dar demasiadas explicaciones sobre eso. Esta semana, y quizás el último videíto a modo reel que vieron, esta semana el factor común fue que se trabajó mucho en electricidad. El último videíto que subí, un poco a modo sorna, chiste, llamémosle, fue una caja estanca que se veía, una caja de paso, con todos sus conductores quemados, y con tema de José Larralde que decía, vamos a arrimarle al fueguito, 2 o 3 astillas más. Bueno, es un hermoso tema, Domingo de Agua. Pero bueno, particularmente en ese lugar pasó lo que pasa y lo que vine resolviendo en varios lugares esta semana que pasó, que terminó, que es que, bueno, gente que por ahí no tiene servicio de gas o por ahí no tiene tantas estufas como necesita y por ahí decide calefaccionarse con artefactos eléctricos. Bueno, generalmente en las cajas, que no es necesario que sea así, ni tampoco debería ser así, pero bueno, generalmente en las cajas se encuentran empalmes. Los empalmes son puntos de calor. Y bueno, al superar determinado consumo durante un determinado periodo de tiempo, eso se empieza a calentar, empieza a levantar temperatura y se empiezan a quemar los cables. ¿Cómo lo solucioné? Bueno, en ese caso habría que haber reemplazado los cables, todo lo que ustedes ya saben, bueno, yo también lo sé. Lo único que pude hacer para que esta gente no gaste plata en demasía, no tenga un poder, no tenga un gasto significativo en la reparación, fue bajar la caja unos 30 centímetros, cortar los caños corrugados hasta llegar a un pedazo de cable sano y bueno, meterlos dentro de la caja y hacer los empalmes como corresponde. O sea, bien apretaditos, quedó funcionando todo a la perfección. También pasa que se está quemando mucho lo que son los cables de medidor o las salidas de medidor. Mucha gente con miedo de llamar a Edenor también está delegando tareas a lo que somos los técnicos domiciliarios. Pero bueno, ahí es sencillo porque generalmente son domicilios que están por ahí con alguna salida al tablero primario con cable muy fino. Muy fino le podemos llegar a llamar hasta 4. Imagínense que igual hay peores, he visto casos peores. Pero imagínense que hoy en día lo reglamentariamente correcto es salida de medidor a tablero primario 10 milímetros. Así que bueno, lo que estuve haciendo también, que hay videos de eso, después quizás los vaya subiendo, reemplazando las salidas de medidor de medidor de Edenor, de medidor de electricidad, a tablero primario en cable de 10 milímetros. Después, bueno, habrán visto que seguí subiendo algún videíto, alguna cosita aislada.
Ayer dejé 2 charlitas del pasado que bueno, encontré una tarjeta de memoria con varias charlitas, hay muchas charlitas, pero me parecían interesantes esas 2. La verdad que puedo subir desde la primera hasta la última, que sigo opinando igual, sigo pensando igual, sacando algún gil que antes le mandaba saludos y ahora no, pero después mi línea de pensamiento es siempre la misma. Bueno, también me habrán visto en un video contestándole a un video vidente, llamémosle, a un tipo que mira los videos, que se puso bastante cargoso, bastante cargoso. Le contesté en 2 o 3 oportunidades, 2 o 3 comentarios en forma respetuosa, pero bueno, evidentemente no entendía o me quería hacer enojar. ¿Por qué no probas Knipex? ¿Por qué no probas Knipex? No pruebo Knipex porque no me interesa tener Knipex, no me interesa comprar Knipex. También los que quieren decir que es porque no tengo plata para comprar Knipex, no tengo plata para comprar Knipex, es real. Pero imagínense que de todo lo que tengo, si a mí me hubiese gustado comprar Knipex, quizás no tendría la cantidad de herramientas que hoy tengo, pero tendría una cantidad de Knipex. Yo ya lo he dicho en su momento, yo en mi primera adolescencia soñaba con tener una 71, una 72, una 73, parecía algo inalcanzable. Siempre me alcanzaba la plata para comprar otra unidad de buena calidad, pero no era ni la 71, ni la 72, ni la 73. Hoy en día tengo 5 de cada una. No lo digo por jactancia, no lo digo por soberbia, no lo digo por pedantería. Lo digo porque si me hubiese interesado comprar Knipex, tener Knipex, usar Knipex, ya lo hubiese hecho, ya lo hubiese tenido, ya está. No es que no tengo Knipex, no es que no conozco Knipex, ya todos saben que tengo algunas unidades de esas que ustedes llaman de renombre y qué sé yo le llamo la reptiliana, prácticamente a modo despectivo. No me gusta la herramienta, no me gusta. Es lo mejor que hay, pero no me gusta. Soy italiano, la herramienta es europea, tendría que ser la norma, que me encante. No me encanta, no me gusta. Saltó uno y dice, lo que pasa es que vos trabajás solamente en domicilio, el día que trabajés en una empresa. Andá a Industrias Baco en la década del 90, donde se trabajaba en serio, mecánica, metalúrgica pesada, un predio de 3 manzanas, yo estaba a cargo de las tareas de mantenimiento. Andá, ahora no, porque vas a necesitar una tabla Ouija, pero andá en aquella época a Nelson Bacola y decirle, necesito herramientas Knipex, necesito herramientas Knipex. Vamos a ver qué te contestaba. Vamos a ver qué te contestaba. O sea, es hermoso trabajar con esas herramientas, yo no lo niego, yo no lo discuto. Todos saben, y me fui por las ramas, que tengo algunas unidades, pero no son de mi preferencia. Están en la estantería, en un estante donde van herramientas que no toco casi nunca. Ahora se viene, abro un paréntesis y después háganme acordar que lo cierre porque la verdad que me voy por las ramas. Ahora se viene un videíto de llaves estriadas porque estoy ordenando un poco el taller. Mi tablero, el que tengo inmediatamente frente a mí, ya quedó prácticamente inoperativo, no está operativo. ¿Por qué? Porque quiero sacar una unidad y se me caen 4, se me caen 5. Los que conocen mi tablero saben que no estoy mintiendo. Mi tablero tiene 2,50 m por 1,50 m y está colapsado. No me jacto, no es pedantería, no es soberbia, pero bueno, tuve que hacer un tablero auxiliar, que es para poner las unidades de uso constante, no de uso frecuente, uso constante, las que se usan todos los días, para poder estar un poco más cómodo. Entonces, ¿qué quiero hacer? Bajar todas las estriadas del tablero. Vamos a empezar por las estriadas. Tema llaves de boca lo tengo bastante ordenado, lo tengo bastante clasificado, está bastante bien.
pero las estriadas están bastante mezcladas. Tengo los listones con llaves estriadas en milímetros, en pulgadas, acodadas de ángulo completo, como le llaman. Y lo que quiero hacer es armar un elenco que sea estriadas de uso constante, hacerle el listón, que queden ordenadas ahí. Y bueno, vieron que en el tablero que hice de uso frecuente, arriba de todo, ya prácticamente a 2,50 m de altura, hice una especie de espacio para llaves grandes de uso constante, pero que por ahí se usan con cierta esporadidad. O sea, no es tan esporádico, no es tan constante el uso, es más esporádico. Ahí está, salí del laberinto verbal en el que me metí. ¿Y para qué las pone ahí? Porque a veces uno trabaja con extractores, cara de payaso, cara de pingo. A veces uno trabaja con extractores que para poder tenerlo hay que tener la llave de la medida. Y esas llaves son de 36, 38, hay hasta de 41. ¡Tenelo con una francesa, tanto que te gustan! No entra, el extractor va montado en determinado lugar para extraer determinado engranaje, para desclavar determinado volante magnético, la francesa no entra. O sea que hay que tener la llave hexagonal para la tuerca hexagonal del extractor, estriada o de boca, para tener el extractor que se haga solidaria la llave con nosotros y poder aflojar y extraer lo que estemos utilizando. Por eso es que tengo esas llaves ahí. Después, bueno, en ese sector, yo como producto de la altura, que dejé designado ese lugar del tablero, tengo pensado ahí poner las estriadas que no se usan. Por ejemplo, y no es soberbia, no es pedantería, lo remarco y lo repito. Son fierros viejos que tienen mucha historia con uno, lo remarco y lo repito. Llaves estriadas de 1 pulgada 5/16, 1 pulgada 15/16, 1 pulgada 15/16, debo tener no menos de 7 u 8, porque obedecen a los juegos que yo he ido comprando. Con 2 que queden en el tablero de usos constantes, ya estamos más que bien. El resto, acorde a la marca, al valor afectivo que tenga conmigo la unidad, irá al listón o quedará en el tablero. Quiero hacer lo propio con las llaves métricas o milimétricas, y bueno, seleccionar y que quede un juego, un elenco completo, ordenarlas por medidas, ordenarlas por tipo. Lo logré hacer bastante en las llaves de pulgadas. Las llaves de pulgadas tienen su tablero donde podemos encontrar estriadas cortas, de 2 bocas cortas, combinadas, estriadas largas, de 2 bocas largas. Quedó bastante sectorizado. Algunos amigos comentaron que ya no se usa tanto la pulgada. En la mecánica que yo utilizo, en la mecánica que yo desarrollo, la pulgada es una llave común, o sea, se utiliza normalmente. He notado también que algunos bulones del paso que uno necesita, que los desarmó con llaves o tubos en pulgadas, el reemplazo para el rearmado con bulones nuevos, vieron que uno saca una tapa de cilindro, lo que tiene que hacer es cambiar los bulones. Sufrieron estiramiento. Está bien, eso van a decir muchos. Eso es en mecánica moderna porque son muy finitos, te aguanta 4 o 5 kilos. Una tapa de Torino que por ahí la estás torqueando con 16, 17 kilos. No te... Todo se estira ante la temperatura. Eso es así, yo los bulones los cambio. Bueno, el Torino
motor Torino, 7 bancadas, Tornado, viene con toda su bulonería original en pulgadas. Cuando uno quiere reemplazar algunos bulones intrínsecos del motor, ya sea de bancada, ya sea de biela, que son medio especiales, o de tapa de cilindros, que lo único especial que tienen es la dureza, después son bulones de un largo y un diámetro definido, vienen con ese paso, ese largo, pero vienen con cabeza métrica. Está bien, está el que va a decir, sí, porque son de 3/4. Entonces en 3/4 con 19 no hay diferencia. Sí, estoy de acuerdo en eso. Pero en 11-16, ahora te lo hacen en cabeza 18. ¿Me comprendés? Entonces no te entra la 17, no te entra. Y no te entra la 11-16, tampoco. Si no lo comprendiste, no lo crees o no lo entendés, llévate este paquete para Mendoza. Pero bueno, más o menos quería aclarar eso. Después, un amigo preguntó, no sé si con cierto, ya no sé diferenciar quién pregunta con respeto, quién pregunta con sorna, quién pregunta burlándose. Sí tengo los amigos de siempre del canal que me dicen, che, Tano, te banco, pero en esta te... Bueno, igual cuando doy mi explicación ante una situación, la comprenden, no quiere decir que la compartan. Ejemplo, bueno, es de público conocimiento mi desagrado por cierto personaje que es un amigo de todos, no es ningún secreto, y va a saltar el que diga, ah, pero en algunos videos se te ve diciendo que es un amigo. Sí, la cosa cambia, la vida va para adelante, la gente se conoce, obviamente los conceptos cambian, él no va a tener el mismo concepto de mí que tenía cuando me conoció, yo no tengo ni por ahí, ni por cerca el mismo concepto de él de cuando lo conocí, las cosas cambian. Tengo videos que yo no pienso borrar porque no oculto mi pasado, nadie puede decir que yo oculto o niego mi pasado, si la tiene y no la borró, debe tener hasta fotos conmigo. Pero bueno, he capturado de su comunidad, dado que yo estoy suscripto por derecha a su canal como corresponde, lo que no puedo ver es las respuestas que él da. Cuando yo quiero abrir una respuesta sobre un determinado comentario, me dice, ha ocurrido un error. Pero bueno, lo que capturé es que algunos amigos lo entendieron, otros quizás no, otros explicándole sí. El tipo sube una foto de un packout, la marca Milwaukee, y yo subo una foto de un bolso Watford castigado. Como dice él, le dieron por todos lados. Algunos amigos me dijeron lavalo, sí, está muy bien, pero así es como vuelve un bolso lleno de herramientas de una obra. Así, en el estado que ustedes ven mi bolso, es como llega un bolso de una obra. No les tengo que explicar esto ustedes ya lo saben, o sea, por ahí hay tipos que se dedican al mantenimiento en empresa y está todo perfecto, no se van a ensuciar nunca, pero cuando tienen que hacer una zanja para localizar una pérdida en un caño de agua, obviamente las herramientas las vas a guardar ahí adentro, por más que las laves, las seques, qué sé yo, algo de tierra te va a ir. Eso multiplicalo por los 7 días de la semana, que por ahí estás realizando tareas de ese estilo. La foto que vos subís con un bolso inmaculado no es la realidad del obrero cotidiano de todos los días. Sacando la diferencia económica, que obviamente es abismal, entre un bolso Watford y un Packout Milwaukee. Quiero que sea claro, quiero que se entienda, porque no es, como dicen todos, envidia, esto, lo otro. Quiero que sepan que yo no soy un muerto de hambre. Yo, todo lo que veo que él tiene, si fuese envidioso, yo me lo puedo comprar.
no es mi estilo, no es mi palo, no es mi cancha. Siempre luché contra ese tipo de personas porque dentro de lo que yo creo que hay un sentimiento que se llama falsa modestia. Se la quiere dar de modesto, se la quiere dar de buen tipo, se la quiere dar de buena persona, de un amigo de todos, de que nunca tiene un problema con nadie, pero tiene actitudes, no digo de mala persona porque no lo conozco, pero de soberbia y soberbia absoluta. Yo he subido una foto de un alicate total, sí, quizás burlándome de él o tratando de imitar sarcásticamente de un alicate total en estado de uso. Lo que yo quería era mostrar el estado de uso de la herramienta y lo fácil que es hacer una foto compuesta, porque le pones el filtro de Instagram, bla, 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 y ya está. No es que mandaste un cohete a la luna. Simple. Y saltaron a decir, pura herramienta oxidada, pura herramienta oxidada. Bueno, ahí no habría que cuestionar mi foto. Habría que cuestionar la capacidad de la herramienta ante la presencia de la oxidación. O sea, ¿todas las herramientas van a brillar como las de él? Déjense de romper las pelotas. Si yo estoy todo el día limpiando la herramienta, aprieto un cañito, lo limpio, esas son herramientas de tipo que no labura de esto al menos, que no está en esto, que no está en medio de la grasa, que no está en medio de la mugre, porque por más que diga que hizo su casa y bla, 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 pero todo es una vez. Distinto es el tipo que está trabajando todos los días, usando las herramientas y luchando. Pero bueno, como no estoy pudiendo detectar quién viene con cierto sarcasmo, quién viene con cierta seriedad a consultar al canal, me han preguntado por qué elijo, y agarré ejemplos nomás, por qué elijo la configuración en pico del oro, la configuración de mordazas en B y B invertida, además de la doble cremallera. Bueno, lo de la doble cremallera te lo respondo. Esto se podría considerar que es una cremallera simple, si bien no es el tipo de pico del oro que a mí me guste, pero bueno, tengo que agarrar la 224, la verdad no tengo ganas de pararme. O bueno, una de las Biasoni o una de las Irimo de una cremallera. Es muy sencillo, es muy sencillo. En una cremallera simple tenés la mitad de resistencia a la presión que vos le puedas imprimir en las palancas, en los grips, a la herramienta para que se haga solidaria la mordida ante la presencia de una apriete o un desajuste de una determinada pieza. No les estoy diciendo nada nuevo y les pido perdón, disculpas a los amigos que ya esto lo recontra saben, pero bueno, me han preguntado y yo respondo. ¿Por qué prefiero la configuración B y B invertida toda dentada? Porque para los trabajos que yo realizo, es la mejor mordida en cuanto a cómo apoya en determinadas circunferencias redondas. O sea, llamémosle caños. También podría mostrar tapas, tuercas, pero bueno, tiene una mayor superficie de apoyo en las dos mordazas, tanto la superior como la inferior, y aprieta perfectamente. Aprieta perfectamente. He ahí mi preferencia por las pico del oro dentadas de B y B invertida, como le he comenzado a llamar, como le he comenzado a decir hace un tiempo.
pero bueno, es lo que vemos. Una B corta y una B corta invertida. Toda dentada. A mí me da resultado eso. También tenemos las de mordida ancha, que también vienen con una configuración de B y B invertida. Pero estas yo las utilizo para usos variados. En plomería, para lo que es ajuste de caños, a mí, en lo personal, el sistema no me ha dado resultado. ¿Producto de qué? Al tener un área lisa, una B corta tan pronunciada, sumamos el área lisa, tenemos la mitad de la mordida. ¿Se logra el objetivo? Sí, se logra el objetivo. ¿Qué es lo que diferencia si se logra o no se logra el objetivo? La fuerza que tenemos que imprimir en la herramienta, sumando a que patina y marca las piezas. Por eso, esta es una buena opción, y odio tener que hacer estas pavadas, ¿no? Pero bueno, quizás hay amigos que les sirva, o quizás caí en una burla y no me di cuenta. Pero bueno, esta herramienta con esta configuración es ideal para apretar piezas hexagonales, piezas cuadradas. Cuadradas no sé, pero hexagonales cuanto menos va muy bien, haciéndose solidaria un poquito en cada uso. Es una herramienta de las que yo denomino de uso múltiple. O sea, nos va a servir para trabajar en mecánica, en plomería, no pasándose de torque, no pasándose de ajuste. O bueno, donde lastima un poquito el caño, ponerle la grampa. Después tenemos una mordaza de configuración recta. Esto obviamente para lo que es cañerías, para ajuste de cañerías, no nos va a servir tanto. Observen la capacidad de mordida que tiene, o la superficie de mordida que tiene la herramienta sobre una circunferencia redonda. Sobre una circunferencia. Muchos dirán, pero la llave de caño tiene la misma configuración y es lo que utilizás para apretar, aflojar caños y son herramientas de tu preferencia. Sí, lo mismo que la Stilson también. Tiene las dos mordazas configuradas rectas. Pero es otro tipo de herramienta. No trabaja producto de la presión que uno pueda imprimir. Sé que estoy diciendo obviedades, sé que esto ya lo saben todos, pero bueno, me lo pidieron. Esto es ideal para piezas cuadradas o superficies planas, donde, bueno, las dos mordazas van a apretar en toda la capacidad, en toda la superficie, sobre áreas planas. Sacando que es un sistema traba de escalera, y obviamente, como no puede ser la excepción, está zafada, pero la conservo con mucho cariño, dado que es una unidad que he comprado cuando era muy chico. Apretándola, a veces corrigiéndola un poquito, uno puede trabajar, pero no es una herramienta que la haya sacado del estadio. Esta herramienta tiene conmigo no menos de 35 años. Y nada, es más el valor de historia que el valor de utilidad que tiene hoy en día en los oficios. Hoy en día, y bueno, desde el momento que comencé con las tareas de plomería, gas y demás. Sí, podemos trabajar dentro de un nicho
de regulador de gas para sostener lo que es tuercas hexagonales blandas? Por supuesto, no van a encontrar una configuración más noble que esta. Dos áreas planas que apoyan al 100% sobre dos caras de una superficie hexagonal, una superficie cuadrada, es la herramienta ideal. Por eso elegí la B y la B invertida dentada. Me da mucho resultado. Puede saltar otro y decir que no le da resultado. Estamos hablando de percepciones personales, de experiencias personales que uno ha ido cosechando a lo largo de 35 años de trabajo. Y digo 35 años de trabajo demostrables, o sea. Hay una que pese a tener, porque ya los estoy esperando, hay una que pese a tener la B corta invertida, pese a tener la B corta invertida y tener buena mordida, es una porquería en lo que es plomería, porque no transmite de forma fiel la fuerza que uno pueda imprimir en las palancas a lo que sería la mandíbula. Sacando que cuando uno la pasa de presión, esto hace así. Ustedes pueden estar agarrados así a la herramienta, agarrados con un sargento, y la tipa va a patinar. La tipa va a patinar, porque no transmite bien la presión a la mandíbula. Después, en mecánica, por ahí da un resultado bárbaro, porque en mecánica el uso del ápico del oro es muy escueto, es muy para cositas de tengo que sacar una abrazadera, no tengo la pinza para abrazadera, tengo que no sé, X. He visto tipos, mecánicos, colegas, conocidos míos, arrimando una tuerca de semieje, estamos hablando hexagonales de 30-32 milímetros, arrimarla con ápico del oro y después, obviamente, apretarla con el tubo para no meter los dedos. En mecánica se usa para cualquier cosa. En plomería, la pico del oro, de mordida ancha, es muy buena para el armado de cañerías. Está bien, hoy en día todo lo que es termofusión ha llevado ese 90% de utilidad del ápico del oro a un escaso 10%. ¿Por qué? Porque la vamos a usar cuando tengamos que armar sanitarios. En el desarrollo de las cañerías, en el mientras tanto, salvo que alguno quiera tener la pieza ahí porque se quema, porque es medio bueno, se usa, pero generalmente se fusiona. Un día voy a empezar a hacer videos fusionando y voy a mostrar cómo yo fusiono, que no quiere decir que sea la fórmula del éxito, pero es cómo empezamos a fusionar los viejos plomeros cuando salió la termofusión. Después, bueno, le dan el título de plomero cualquiera, hoy en día voy a llamar el plomero, viene un chico de 20 años, una termofusora, 2 destornilladores y una francesa y dice que es plomero. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Es así. Nada. Permítanme indignarme producto de los comentarios ridículos y malintencionados que a veces hacen acá en el canal. Pero como acá no se borra nada y se les contesta a todos, hago este video quizás de muy poco interés para algunos, pero por ahí a algunos otros les sirva. En el transcurso de la tarde voy a estar haciendo lo de las llaves estriadas, dado que quiero que el tablero del taller deje de ser
un museo y se transforma en un tablero funcional para cuando uno está haciendo tareas sobre el banco. Es funcional, uno saca, pone, pero se caen las cosas, se van atrás del banco. Por ahí uno busca una determinada pinza y hay 4 adelante. Tendría que ser más grande o menos cargado. Es así. Y bueno, tengo, por suerte, realicé el tablero secundario con herramientas de uso constante, donde me siento más que contento. Por otro lado, van a empezar a aparecer imágenes de mecánica, donde estoy utilizando las determinadas variantes de tubos que he comprado. Van a ver el uso de los dados, los prolongadores. Lo que no van a ver por ahí es el terminar de torquear algo con la llave crique, que es el factor común que traen los jueguitos que vine comprando. Tengo los mangos que compré para hacerse solidarios con ese juego y bueno, poder trabajar. Y lo vamos a empezar a analizar si sufrió desgaste, sufrió fatiga, si sufrió quizás un envejecimiento acelerado. O sea, si se marcó en algún momento, si marcó las tuercas, en fin, si el tubo es fiel a las tareas en forma profesional. Porque como dijo el querido amigo Lorensis, en el campo es donde se ven los pingos. Y muchas de esas herramientas han dado resultado en el campo. Así que bueno, quería hacerles el resumen, no quería robarle más de media hora, así que más o menos ando con los tiempos. Después, seguramente, cuando cierre esta charlita, me vendrán un montón de otros comentarios que tendría que aclarar, pero bueno, vieron cómo es uno. En el momento está todo, después uno va, hace tarea, bla, 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 y cuando viene, tiene la mitad del video desarrollado en la cabeza y la otra mitad la hace en otro. Les mando un saludo, espero que estén bien, al querido Ricardo Abelluto, Gustavo Pasaro, Fernando Asame, Facundo Faraone, montón de amigos que están siempre, el amigo Rubén, el amigo Manuel, los amigos Pablo, los amigos Fernando, los amigos Javier, los amigos Fede. Hay varios Fede, con cada uno con su nombre, con su usuario, pero bueno, son los amigos Fede, Zapito, Cobursa, el saludo y el abrazo al querido amigo Gregorio. Sé que en este momento por ahí está en una etapa, en un momento complicado, algo estuve viendo. El abrazo a la distancia, amigo, espero que estés bien. El saludo al querido amigo Miguel, que siempre está trabajando en el canal, en los comentarios, atendiendo, recibiendo. A veces se tiene que bancar algún sopenco que viene buscando el cachetazo que no le dio el padre. Bueno, Miguel lo sabe ubicar. Hablando de cachetazos, ya me van a hacer llegar los videos, porque hay dos. Hay uno de un lado y el otro del otro. Donde se me ve pegándole un cachetazo a un arquitecto administrador de un consorcio donde yo trabajo y sigo trabajando, de las unidades que él defiende. Nunca me llamaron, no son mis clientes, por ende a esos departamentos no voy, pero a tantos otros sí. Después, no sé si lo subí acá, pero he reemplazado, no sé si lo tengo dando vueltas, porque lo pedí, si lo iban a tirar, que me lo regalen. Lo que se denomina el Atmor, es la marca, es una calderita de agua por circulación. Quería mostrar un poco de qué se trata eso, cómo trabaja, cuáles son las contras, cuáles son las cualidades. Y bueno, nada, quería mostrar eso. Y por qué terminan los termotanques dentro de los bajo mesada en ese consorcio. Consorcio para el cual trabajo para 5 propietarios y sus correspondientes inquilinos. Bueno, hecha esta aclaración,
Porque habrán visto que estoy utilizando un alicate Diyu de 6 pulgadas en un video cortito. Un alicate Diyu de 6 pulgadas cortando cable de 10. Ese cable lo pasé yo una vez que dicha calderita estaba haciendo saltar la térmica en forma constante. ¿Por qué hacía saltar la térmica en forma constante? Porque habían cableado esa línea de uso especial con cable de 1,5 milímetros. De hecho, la tierra la dejé en ese diámetro. Y muchos dirán, ¡qué buen trabajo! Dejaste la tierra en 1,5 milímetros, pedazo de zapato, pedazo de hijo de... No me pasaban 3 cables de 10 milímetros cuadrados por la cañería de 3/4. Dejé la tierra. Si es tierra, es tierra. Va a funcionar. Quédate tranquilo, cara de pingo. Pero bueno, les mando un saludo, espero que estén bien. Nos vemos seguramente a la tarde con el video que les comento y dándole un poco de forma al orden de las herramientas. Saludos, gente.